Buen día para todos. Empezamos el capítulo 6. En el capítulo 6 tenemos solamente 8 versículos para terminar lo que es la Parashat Bereshit y empezar con Parashat Noach Bezrat Hashem. Dice así: y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres en todo lo que escogieron. Los hijos de los poderosos se refiere a los hijos de los nobles y de los jueces. Según otra explicación, explica que se refiere a los ángeles que son enviados en misión por el Omnipresente. También ellos se mezclaron con ellas. Ok, vamos a explicar lo que trae Rashi. ¿Qué fue lo que sucedió? En verdad sucedió que estos Anakim, Bene Elohim, esos hijos poderosos, como dicen allí, ellos vieron que los hombres comenzaron a multiplicarse y sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas. Vieron que había mujeres y que ellos tomaban para mujeres y empezaron a pecar también. Entonces, ellos empezaron, los ángeles empezaron a criticar, por decirlo así, o acusar al hombre de lo que estaba haciendo enfrente del Creador. Para eso creaste al hombre y el hombre está pecando, está haciendo esto en contra tuya y todo lo demás. Si nosotros estuviéramos ahí abajo, nosotros sí haríamos, sí te serviríamos como debe ser. Y de eso se habla que eran los dos grandes, en el Midrash, que eran los dos ángeles poderosos, que eran Asaa ve Asael. ¿Quién? Ellos fueron los que dijeron eso. El creador al escucharlo dijo, bueno, está bien. Si ustedes creen que ustedes pueden hacer el trabajo mucho mejor, entonces los voy a bajar y que ustedes hagan el trabajo, vamos a ver qué van a hacer. Y resulta de que dicen los sabios de que fue peor lo que ellos hicieron a lo que hacían los hombres en aquella época. ¿Por qué fue eso? Porque a veces la persona, es muy importante lo que dicen los sabios de que la persona no juzgue a otra persona hasta que no se coloque en sus zapatos, porque ellos de una forma le tienen envidia, los ángeles tienen envidia al hombre, pero ellos no tomaron en cuenta que el hombre tiene algo que ellos no tienen, y que es el mal instinto. Ese ángel del mal que los hace transgredir, los hace hacer, aparte de eso la tumba, la impureza que ellos llevan, muchísimas cosas que no tomaron en cuenta, pensando que fíjate, nosotros sí podemos servir al Creador, y si estuviéramos abajo también lo serviríamos, no pasaría nada. Pero que resulta que cuando ellos bajaron a este mundo en cuerpo, no en ángeles, sino en cuerpo, automáticamente el Yetzer Hara obviamente que, que, que los ataca a ellos. Y resulta que ellos no supieron cómo tenía que combatir ese mal instinto. Y resulta que se dejaron llevar por lo distinto y fue peor todavía de lo que el hombre hacía en aquella época. Eso es lo que quiere decir Rashi. Primero, que son los hijos de los nobles y los jueces que tomaban mujeres, hacían todo lo demás. Por otro lado, también los ángeles, porque los ángeles también empezaron a hablar y a decir, y ellos bajaron y fue peor lo que ellos hicieron. Entonces dice aquí, dice, cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres de todo lo que escogieron. Rabbi Yudan dice que está escrito sin la letra Vav. Esto alude a que cuando arreglaban a la novia adornada para entrar a la jupa, al tálamo, venía uno de los nobles y la tomaba primero. Resulta interesante hacer notar que esta costumbre se siguió practicando en Europa en muchas regiones, incluso hasta la Edad Media. La llamaban derecho de pernada. En América los españoles la siguieron practicando incluso después de la conquista, dice aquí, en la parte de abajo. Interesante. De todo lo que escogieron, incluso a las mujeres casadas, a los varones y a los animales domésticos. Fíjate que ellos no solamente que tomaron hijas, estos
estos hijos de los poderosos, sino que aparte de eso, también varones, animales y todo lo demás. Quien piense que ya dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo de del sol. Todo está hecho, ya todo sí se hizo. Si la persona piensa que en nuestra generación es solamente cuando se ve esa inmoralidad sexual de las personas y todo lo que ellos hacen, fíjate, aquí Rashi Meforash, que en aquella época ya hacían todo ese montón de transgresiones también, no solamente con mujeres casadas, sino con varones también, y también con animales domésticos, como lo trae el Midrash. Entonces el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo. Dice Rashi, es decir, no se indignará, ni agitará mi espíritu a causa del hombre. La frase no quiere decir que el Espíritu de Dios no contendrá con el hombre, sino a causa de él. No contendrá mi espíritu por el hombre, es decir, no indignará, me agitará por mucho tiempo, ¿sí? Quiere decir por un largo tiempo. O sea que no va a esperarlo mucho para que le traiga el castigo que le va a dar a la humanidad por lo que están haciendo. He aquí que mi espíritu se debatía en mi interior acerca de si destruir a la humanidad o apiadarse de ella. Este debate no existirá en mi espíritu, es decir, por un largo tiempo. ¿Qué? No significa eternamente, Leolam, con otro versículo. La frase quiere decir que hasta ahora Dios se había debatido en su interior entre destruirlos o no, pero ahora decidió que este debate interno ya no seguiría por mucho tiempo, sino que les daría 20 años más para que se arrepintieran. Si lo hacían, los perdonaría, y si no, lo destruiría. Interesante. No quiere decir de que obviamente que el creador tiene un diálogo con él mismo de qué voy a hacer, qué no voy a hacer y todo lo demás, porque todo depende, obviamente, como dicen los sabios, de que de por sí está como decir, como por decirlo así, una taza o tome algo como un poco más grande que una taza, de este, una olla grande o algo grande, en donde tiene la capacidad de contener sobre ella tantos litros y litros de líquido, ¿sí? Y así igualito también con referente a las transgresiones que hace la persona. Tiene un límite. Cuando ya pasa ese límite, el castigo tiene que venir sí o sí. Akadosh Baruj Hu espera, pero si esa vasija grande, que por decirlo así, se llena, y ellos no hacen teshuvah ni nada para apaciguar todo ese mal que han hecho, auto, automáticamente tienen que recibir castigo. No hay de vuelta atrás. Tienen que pagar por lo que han hecho. Obviamente que ¿cómo que se llama? Por decirlo así, la paciencia o el Erej Hapaim de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? De que Akadosh Baruj Hu alarga el castigo, no lo trae de una vez, sino que eso también tiene un límite. Cuando llega el límite, ahí llegó. Eso es lo que quiere decir. Entonces el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, porque están haciendo transgresiones sin parar, puesto que también él es de carne. Dice Rashi aquí, Dios quería decir, pues también esto hay en él, la carne, o sea, el cuerpo que también va en contra de los... El cuerpo siempre quiere ir por este mundo, quiere hacer transgresiones, quiere ir a este mundo, el alma no. Entonces todo el tiempo hay una constante guerra entre el alma y el cuerpo. Pero si el cuerpo ya domina el alma, entonces la persona ya se deja llevar por todos los deseos, todo lo que él quiera. Era lo que prácticamente he puesto. También esto hay en él, el hecho de que es de carne y a pesar de ello no se somete ante mí. ¿Y qué pasaría si fuera de fuego o alguna sustancia más resistente que no sería capaz de hacer? Similar a este caso, tenemos un versículo, hasta que me levante Débora. Débora la Shofetet, la jueza. Sí, prácticamente Rashi dice, no, por el hecho que es de carne, entonces por eso sí es capaz de hacer. Ahora, si fuera de fuego no sería capaz de hacer. No, no tiene nada que ver.
No tiene que ver una con la otra. Simplemente que como dijimos anteriormente, que como es de carne, sí, y el cuerpo prácticamente desea este mundo, desea todas las cosas mundanas. Por eso se dejó llevar y se dejó controlar por el cuerpo. Por lo que sus días serán 120 años. Hasta 120 años yo prolongaré mi paciencia por ellos, fue lo que dijo anteriormente. Pero si no retornan el buen camino, traeré sobre ellos el diluvio. Y si dice desde el nacimiento de Jafet hasta el diluvio únicamente hay 100 años, te respondo con el principio que afirmo que no hay antes ni después en la Torá. Ello indica que Dios ya había promulgado el decreto 20 años antes de que Noah hubiera procreado hijos, y efectivamente así hallamos esto escrito en el libro Seder Olam. Que, capítulo 4, los gigantes, versículo 4, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz hijos para ellos. Ellos fueron los hombres más fuertes de antaño, varones de nombre. Los gigantes, dice Rashi, por el nombre que les dio en hebreo, que se llama Nefilim. Nefilim viene de la palabra nafal, caer. Por eso en español no está bien la traducción. En la traducción lo colocaron gigantes, pero la palabra Nefilim viene siendo, como dice Rashi allí, de que hay una alusión de que cayeron, Naflu, cayeron, eh, y derribaron al mundo. Eso es lo que quiere decir. Y en aquellos días, es decir, en los días de la generación de Enosh y de los descendientes de Caín, como dice Rashi aquí, que en la época de Enosh Dios envió un diluvio para corregir a la humanidad por la profanación del nombre divino. Y en la época de los descendientes de Caín envió otro diluvio al mundo para exterminar a su descendencia. Y con todo eso no fue, la humanidad no recapacitó, siguió haciendo lo mismo. Y aún después de eso, es decir, dice Rashi, a pesar de que ya habían visto la extinción de la generación de Enosh, cuando subió el océano e inundó un tercio del mundo, la generación del diluvio no fue humilde para aprender de ellos. Quiere decir que incluso después de ellos, los seres humanos siguieron pecando. Esto es increíble porque la persona, fíjate, de aquí se sabe, la persona, Dios quiere corregir, la persona no se corrige por sí mismo. ¿Qué hace Dios? Se ve a la fuerza de que Él tiene que hacer algo para que la persona recapacite. Pero obviamente no atrae un diluvio de una sola vez. Empieza a traer cosas pequeñas, pequeñas. Entre más pequeñas, más grandes se va poniendo porque la persona no entiende, no entiende. No va atendiendo. Eso es lo que dice lo sabio en el tratado de Ergim. Allí dice que cuál es el tajlit, cuál es el propósito de los isurim, de las tribulaciones. Dice, dice el Rabbi Mikomarna de que si los sabios dijeron de que los isurim, las tribulaciones tienen un tajlit, un propósito, o sea, es que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es de que la persona recapacite, que la persona se despierte, que la persona cambie los actos que está haciendo. Porque si el creador simplemente al principio le trae, como dicen los sabios allí en el tratado de Ergim, que dijimos anteriormente, que, que un isurim, una tribulación puede ser incluso que la persona meta la mano para sacar una moneda del bolsillo o dos monedas del bolsillo y le sale solamente una. Fíjate cómo la persona a veces ni siquiera se da cuenta de eso. Él quiso sacar dos monedas y sacó solamente una. Ya eso dicen los sabios, ya se llama tribulación. Y la persona tiene que recapacitar y tiene que hacer teshuva porque le salió una y no dos como él quería. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no entiende los mensajes divinos porque él no está conectado con el Creador, no está conectado ni nada y él no entiende. Le dan un mensaje mucho más grande para que entienda. No entiende, más grande, más grande, más grande, hasta que Haz Shalom puede ser incluso la pérdida de vidas. Fíjate, el corona, después del corona, ¿qué no han pasado? Han pasado muchísimas cosas. Y una va siendo peor que la otra. Y la persona no recapacita y sigue en su misma vida, sigue en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué no recapacitas? Dice el Creador. ¿Por qué no recapacitas? ¿Tú no ves lo que está sucediendo en el mundo? ¿Tú no ves cómo el mundo está ahorita casi prácticamente dentro de poco una guerra ya? Guerra mundial.
Y la persona no recapacita y sigue en lo mismo, sigue en lo mismo. No miran hacia arriba. Es una de las cosas por las cuales dijimos anteriormente, unas explicaciones de que por qué el hombre fue hecho con solamente con dos piernas y el animal con cuatro. Porque el animal no tiene ningún propósito en el mundo. El único es servir al hombre. Seu. Va en cuatro patas, a la final no tiene mundo venidero, no tiene vida eterna ni nada por el estilo, por lo tanto, está todo el tiempo mirando hacia abajo, que es la tierra. Eso es lo que, a la final, eso es lo que va a quedar de él. Pero el hombre no, el hombre va con dos piernas, ¿para qué? Para que todo el tiempo esté mirando hacia arriba, hacia el cielo. Ahí es el propósito, ese es el propósito, ese es el propósito. Entonces, dice aquí, cuando se allegaban, dice Rashi, ellas daban a luz gigantes como ellos. Porque los hijos de los poderosos solían tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres y éstas daban a luz para ellos, es decir, con las mismas características descomunales que tenían sus padres. Nosotros para entenderlo sería bastante difícil. Como un gigante, si era un gigante, podía tener relaciones con una mujer normal. Pero la diferencia es de que supuestamente nosotros pensamos que las personas en aquel tiempo eran como las personas de hoy en día. Por ejemplo, dice los sabios dicen que Moshe Rabenu, Moisés, tenía una altura de 5 metros. 5 metros. Y la dama Rishon, si se habla de lo normal, se dice que era alto, era grande también y todo eso. O sea que las personas anteriormente en aquellas épocas eran personas grandes, no eran personas pequeñas. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso se puede entender cómo ellos podían tener relaciones con las mujeres, en ese caso. Y los hombres fuertes en el sentido de rebelarse contra el omnipresente. Para que dice aquí, en este caso la Torah no puede referirse a una fuerza física, ya que no tendría sentido mencionarla en este contexto, que trata acerca de la maldad de esa generación. Por lo tanto, la fuerza aquí aludida se refiere a la fuerza moral perversa de desafío a Dios, como dice Misraji. Varones de nombre también, dice allí, personas a las hijas del hombre y daban hijos para ellos. Ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de hombres. Se refiere a aquellos que fueron designados por sus nombres, como Irat, Mahuael, Matushael, los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición, pues fueron borrados y desarragueados. Así dice. Y Arad quiere decir de que como bajar. Mahuael, Matushael, quién sabe dónde vienen los nombres, habría que mirar de repente las siglas de qué viene diciendo más o menos. De repente viéndolo en hebreo, Mahui quiere decir borrado, Mahuayel. La palabra Mahui en hebreo es borrado. La que dije anteriormente, Irad, de repente es otra significado porque está con Ain y no con Aleph, no me había fijado anteriormente. Matushael, por ejemplo, viene la palabra Matush. Natush es desolado, más o menos, ¿sí? Como dice allí, y que dice, el hombre de desolación, pues desolaron al mundo con sus malos actos. Y a fe. Eso es lo que tiene que ver con los nombres de ellos. Entonces dice aquí, el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. Dice Rashi, se consoló el Eterno porque había hecho, dice, para él haber creado al ser humano entre los seres inferiores, pues si hubiera pertenecido a los seres superiores, los hubiera incitado a rebelarse contra Dios. Y el Eterno reconsideró por qué había hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Obviamente que todo lo que está hablando aquí
no se puede entender en lo más mínimo a nivel literal. Dios no tiene corazón. Dios no es como nosotros, que hace algo y de repente se arrepiente y reconsidera qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Nada de eso. Ok, seguimos. Eh, Fíjate, algo interesante dice Abraham Macadocia: el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, que todo destino y pensamiento de su corazón era solamente maldad todo el tiempo. Quiere decir de que aquí el Eterno reconsideró por qué había hecho al hombre en la tierra. Fíjate qué interesante, porque dice el hombre en la tierra, el hombre sobre la tierra, todo el tiempo habla de la tierra. ¿Qué tiene que ver? Porque el hombre fue hecho con 4 fundamentos que, que si lo colocamos de arriba a abajo, sería el primero viene siendo, el del primero arriba, viene siendo mucho mejor que el de abajo. El primero viene siendo el viento, que es el más rujaní, más espiritual. Después viene el fuego. Después viene el agua. Y por último viene la tierra. Y la tierra es el más bajo de todos. Y la tierra de por sí es que más influencia al hombre. Y eso es lo que quiere decir. O sea que Makon Yeshivato, Makon en el cual se asienta el hombre más, es en la tierra. Porque la tierra va más con el hombre y no el agua. Porque el hombre no es un pez. Ni tampoco puede estar en el agua. Él está en la tierra. Ni en el fuego, obviamente, ni en el viento. Sino en la tierra tiene más asentamiento. Y aparte de eso, la tierra es la más baja. Por eso dice allí, como dice Orhaim Kadosh, de que, de que el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Por lo que dijimos anteriormente. Velase ni Gen Hashem. Y por eso reconsideró el Eterno. Por eso dice reconsideró el Eterno. ¿Por qué, ¿Por qué reconsideró? Porque había hecho al hombre en la tierra. Él reconsideró en sí si acabarlo o no acabarlo, porque había hecho al hombre en la tierra, y por eso él está haciendo lo que está haciendo. Entonces dice aquí Orahem Kadosh de lo que quiere decir. No vale, como dijimos anteriormente, no vale decir de que el Eterno reconsideró. ¿Sí? No vale decir eso, ya que él, él tiene toda la historia del hombre desde el principio hasta el final. Él sabe qué va a suceder, no va a suceder. No cabe decir sobre él de que no sabía lo que iba a pasar y por eso reconsideré. No se puede entender una cosa así, obviamente, como dijimos anteriormente. Sino que lo que quiere decir es del Virginata Rahamim, de que a veces incluso todo depende de los atributos del Creador, ya sea para bien o para mal, según nosotros, que están los juicios y está la misericordia del Creador. Y a veces, incluso en los juicios, aceptan que a la persona también, a través de los actos que hizo todo lo otro, le llegue bien, le llegue bendición y todo lo demás. Pero a veces no, el, el, la misericordia no pueden hacer nada cuando hay bastantes juicios. Y eso es lo que quiere decir que el Eterno reconsideró. Dice Orahaim Akadosh, Perush Bejinata Rahamim. O sea, que quiere decir que son las misericordias del Creador. O sea que empezó, como por decirlo así, que en el pensamiento de la persona está en el corazón, el pensamiento del Creador, de que en un principio él quería hacer así, quería que hubieran atributos así, que el hombre se tenía que conducirse así, pero al final no lo hizo y ahora le toca reconsiderar supuestamente. O sea que ya no puede, no tiene que traer el castigo y no puede darle misericordia. Todo eso es lo que quiere decir sobre todo eso, pero obviamente es bastante profundo, solamente esa parte de allí de la, de la Torá, de lo que es el juicio para el hombre.
Dice Rashi, se entristeció en su corazón, se llenó de pesar y duelo por la destrucción de la obra de sus manos, a través de que no puede utilizar el atributo de misericordia con el hombre porque ya han hecho muchísimas transgresiones. Y vamos a ver lo que trae Rashi aquí con lo que dice así. Dice, cierta vez un gentil, que era un hereje, inquirió algo de Rabbi Yoshua ben Korja, diciendo, ustedes reconocen que el santo bendito es provee el futuro, o sea, él lo sabe, él sabe lo que va a suceder. Rabbi Yoshua le respondió, sí. El gentil le dijo, sin embargo está escrito que Dios entristeció en su corazón. Le contestó, ¿alguna vez te ha nacido un hijo varón? Le dijo, sí. Rabbi Yoshua le preguntó, ¿y qué hiciste? El otro respondió, me alegré e hice que todos se alegraran, haciendo un banquete. Rabbi Yoshua le dijo, ¿pero acaso no sabías que al final moriría? Le contestó, en el momento de la alegría, la alegría, en el momento de la pena, la pena. Rabbi Yoshua dijo, así también actuó el santo bendito es, a pesar de que era revelado ante él que al final pecarían y serían exterminados, no por ello dejó de crearlos en aras de los justos, que habrían de salir de entre ellos. Fíjate lo que es. Que a veces, incluso de aquí se entiende también y se sabe de que a veces puede haber una persona malvada. Entonces, ¿por qué el creador le da bendiciones a esa persona malvada y todo eso? O lo deja vivir, porque de él va a salir un alma buena. Que solamente el creador sabe por qué y todo lo demás. Obviamente que hay explicaciones en la Kabbalah sobre eso, por qué de repente una persona tan malvada puede salir un alma tan buena, como por ejemplo el papá de Abraham. Todo tiene que ver con las almas que bajaron a la clipa y que están cautivadas por las malas energías, por las malas fuerzas, y que ellos no la dejan salir porque prácticamente esa es la comida de ellos. Que viene la santidad y esa es la comida de ellos y no la quieren dejar salir de allí. Pero no importa lo que ellos quieran o no quieran, tienen que sí o sí salir de allí de alguna u otra forma cuando el creador le dice que tiene que dejarla salir. Entonces, ¿qué hacen? Ellos colocan esa alma, que es muy grande, porque ellos no la quieren dejar salir, porque dice, esta alma va a bajar allá y va a regresar todo el mundo de Chubá, todo el mundo va a hacer Teshuvá. Entonces no la quieren dejar salir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para dejarla salir, la colocan en el lugar más impuro que haya. Para que el alma siga haciendo lo que está haciendo, o sea, que siga haciendo tribulaciones y ellos sigan prácticamente teniendo su comida allí fija todos los días. Hasta que el creador de por sí la empieza a despertar. Como pasó con Abraham Avinu. Eso para entenderlo así poco a poco. Y el Eterno dijo, desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta la criatura rastrera y el ave de los cielos, pues he reconsiderado por haberlos hecho. Pero Noah halló gracia a los ojos del Eterno. Desintegraré al hombre, dice Rashi, es como si Dios hubiera dicho, el hombre es polvo, traeré agua, el diluvio, y lo desintegraré el mundo. Por esta razón, la Torah alude a la exterminación del ser humano utilizando la expresión desintegrar. Desde el hombre hasta el animal, Dios incluyó a los animales en el castigo porque también los animales habían corrompido sus hábitos naturales. Según otra explicación, Dios dijo, todo fue creado para el hombre, y si él es exterminado, ¿qué necesidad hay de los animales? Como dicen también sobre eso dicen también como un hombre, una persona que hizo un banquete para su hijo. Pero si su hijo no llegó, él acaba con el banquete. Dice, no, porque acaba con el banquete. Dice, porque todo el banquete no está es para mi hijo, pero si mi hijo no viene y no está, ¿para qué necesito yo el banquete? Lo mismo así igualito con el animal, que fue hecho para servir al hombre, pero si el hombre no hizo lo que hizo, el animal no sirve de nada también. Pues he reconsiderado por haberlos hecho. Esta frase significa, he pensado qué hacer con ellos
porque yo los hice. ¿Sí? Si tuviera el significado de me arrepentí, ello implicaría que solo porque Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos, como se verá en la parasha siguiente, traería el diluvio al mundo para exterminarlos. Para descartar esta idea, Rashi subraya que aunque no hubiera habido arrepentimiento de parte de Dios, los seres humanos merecían la exterminación por los pecados. La frase debe entenderse así: puesto que yo los hice, he pensado qué debo hacer con ellos ahora que han pecado. Lo que Dios hará será traer el diluvio al mundo. Ahora, Jaime Carlos también habla aquí sobre que después de ahí, que Dios reconsideró y todo lo demás, porque había hecho el hombre en la tierra y se quedó. Habla del hecho de que anteriormente el Creador, ¿qué hacía? El Creador abría el juicio con la persona, traía a la persona, él le hacía juicio y hablaba con él: ¿por qué hiciste? ¿Por qué comiste el árbol que te dije que no comieras? También con respecto a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué? Eh, ¿Qué hiciste con tu hermano? Y todo lo demás. Quiere decir de que Dios al principio, ¿qué hacía? Metía a la persona en el juicio y hablaba con él, trataba de lo enjuiciaba de una vez, le hacía el juicio y todo lo demás. Entonces después de allí dice que ya Dios reconsideró de que ya no va a hablar más con la persona, ya no venir a hablar con la persona y decirle por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, sino que va a ser diferente en cómo se va a mostrar el creador después de allí. Porque nosotros vemos que después de allí Dios no habla con más nadie para hacerle juicio. Que es muy interesante, hay que tener en cuenta eso. Con esto terminamos Baruch Hashem lo que es la Parashat Bereshit y empezaremos la Parashat Noach con la ayuda del Creador.